Bueno, ¿por qué hay adolescentes que reaccionan de esta manera contra sus padres? ¿La rebeldía es o no es un estado pasajero? Nos encontramos ya en estudios con la psicóloga clínica Francesca Orilla. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Y bueno, sí, realmente la adolescencia es una etapa en donde los jóvenes pues necesitan un poco mayor contención de la familia, ¿no? Encontrar en casa un espacio seguro donde puedan comunicar abiertamente lo que les sucede. Poder decirles, bueno, la directora me maltrata, me pasa esto, así me siento en el colegio, y que los papás puedan escucharlos y entenderlos, ¿no? ¿De qué depende la rebeldía? Una joven que es rebelde, ¿por qué es? ¿Es porque viene del entorno familiar, viene del entorno de la escuela, o es porque todos los adolescentes son rebeldes? Bueno, por un lado, sí, ¿no? Por un lado, la adolescencia genera este comportamiento de los jóvenes a estar constantemente retando un poco las normas y retando un poco a los padres. Pero es una joven o un joven que se escapa de casa y sí, definitivamente debe haber algo ahí más, ¿no? De trasfondo. Es importante saber, escuchar la versión de estos chicos para saber por qué razón no quieren estar en casa. ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué los está asustando, ¿no? Es importante un diálogo honesto entre padres e hijos. Ahora, ¿cómo deben reaccionar los padres? Porque muchos dicen, bueno, yo lo castigo, pero es peor. Y si yo le digo algo, se molesta. Entonces, ¿cómo deben reaccionar ellos? Bueno, primero que nada, escuchando, ¿no? Hay que escuchar a los chicos, hay que escuchar la versión. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué en vez de ir a casa te desapareciste? ¿Qué está pasándote? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando, no? Luego de entenderlo un poco, realmente escuchar, poder, bueno, siempre mantener las reglas y los límites claros. O sea, en una familia no hay que confundir, por un lado, que yo sea padre o madre y tenga las reglas y los límites claros en casa, tenga mi estructura, lo que yo quiero inculcarles a mis hijos de lo que está bien y lo que está mal. Eso es por un lado, y mantenerme firme en eso es importante para los hijos. Pero por otro lado, el hecho de que yo quiera mantenerme firme no quiere decir que no vaya a conversar con ellos honestamente, darles cabida para que ellos hablen y digan y se expresen. Y además, sobre todo, darles contención, porque la adolescencia es una etapa difícil. Claro que pasa, pero la adolescencia es una etapa difícil y eso es importante que los padres los contengan, les den amor y les digan, ¿no? Que nosotros vamos a quererte de todas maneras, de cualquier forma, hagas lo que hagas, pero es importante que tú conozcas cómo comportarte y las consecuencias que pueden tener tus actos. Eso es bastante importante realmente. Ahora, hay padres que también dicen, bueno, ya se le va a pasar, ya es la etapa, es la adolescencia. Sí, claro, es que depende de cada caso, ¿no? Si realmente hay conductas de riesgo, si realmente hay una rebeldía pues que sobrepasa lo promedio, que puede ser, pues, lo promedio puede ser de alguna manera cuando los jóvenes muestran su descontento, tiran una puertecita por ahí o levantan un poquito la voz porque quieren ser escuchados. Hay una gran diferencia con conductas de riesgo de desaparecerme de mi casa, ingerir drogas, tratar de levantarle la mano a mis papás. Ya cuando hay un traspaso tan fuerte de límites, es importante saber primero que puede uno buscar ayuda psicológica para ayudar a sus hijos y también, bueno, la comunicación, ¿no? Realmente volvemos a ello, ¿no? Encontrar qué está pasando en mi casa. Estoy dando un ejemplo adecuado, hay algo en casa que podría estar afectando y empeorando la situación, digamos, de esta etapa de adolescencia. ¿Qué está pasando, no? Ahora, ¿se dan cambios radicales? Es decir, un niño bien educado, que se porta bien, y de repente llega a la adolescencia y cambia radicalmente, ¿o es que ya estamos viendo un niño que hace berrinches, que comienza a comportarse mal, que golpea a los compañeros, y luego en la adolescencia esto se empeora? Bueno, se puede dar ambos casos, ¿no? Hay definitivamente trastornos psicológicos en los que pues se pueden ir viendo desde chico que hay una conducta oposicionista, un no aceptar el no, el retar, el tener conductas pues realmente agresivas, hacia los padres o hacia otros. Ya en esos casos sí es importante buscar una ayuda psicológica, ¿no? Especializada. Pero también hay casos que no se refieren específicamente a trastornos o tan graves, pero que en esos casos sí se ven adolescentes que eran, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi hijito que antes me hacía caso y siempre me escuchaba cuando yo le decía que no haga algo, que haga el otro, ¿no? Claro, sí, definitivamente hay un cambio fuerte
cuando llega la adolescencia, porque desde ya el chico pues pasa por cambios hormonales, cambios fisiológicos, de pronto tiene pues un montón de hormonas que no tenía su cuerpo antes y ya ni él mismo se entiende. Entonces tiene que sobrepasar esta etapa él sin encontrar a alguien que realmente lo entienda, ¿no? Entonces es importante que los padres los contengan, conozcan esto, ¿no? Sé que está pasando por la adolescencia, sé que está pasando por cambios, sé que está buscando su propia identidad. Entonces lo contengo, lo entiendo, lo escucho, le hablo yo también de mis preocupaciones como padre ahora que entró a la adolescencia, porque ¿por qué no? ¿Por qué no podemos los padres también decirle a nuestros hijos que lo que nos preocupa cuando nos piden permiso, lo que nos preocupa cuando se escapan o hacen algo indebido, ¿no? ¿De qué forma poner los límites? Porque muchos padres temen decirle no a los hijos porque precisamente es retarlos a que ellos hagan todo lo contrario. Claro. Si no me gustan sus amigos y le digo que no salgan con ellos, peor va a ser. Sí, bueno, los límites es importante hacerlos desde muy chicos, establecer los roles en casa, la estructura. Los padres, si bien nos gustaría de repente ser los mejores amigos de nuestros hijos, pues nuestro rol definitivamente es ser padres. Para amigos van a tener muchísimos, nosotros somos padres. Entonces, ¿cómo establecer desde chicos? Desde chicos hay que empezar a decirles más o menos por qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y en concordancia con lo social también, ¿no? Pero definitivamente es importante que esto, aunque sea desde chico y vayan formándose como adolescentes, poder hablar con ellos y explicarles las consecuencias. ¿Por qué? ¿No? El niño pasa a joven y empieza a preguntar, ya, ok, me han dicho que no lo haga, pero ¿por qué no lo debo hacer? Entonces explicarle a los hijos las consecuencias de hacer esto o de hacer el otro y qué pasaría, ¿no? Para que ellos realmente lo entiendan, no solamente lo acaten. Finalmente, recomendaciones a los padres. ¿Qué cosas no deberían pasar por alto y cómo comunicarse con sus hijos? Bueno, primero que nada, escuchar lo que ellos tienen que decir. Y lo segundo, pues no rendirse. Es difícil, la etapa de la adolescencia hace un cambio muy fuerte a la estructura de la familia, hay que volver a reinventarse, volver a cuestionar las reglas y no rendirse porque puede ser frustrante y agotador, pero son sus hijos y es su responsabilidad, la responsabilidad de los padres, pues continuar en la lucha de formar jóvenes pues realmente que actúen de una manera adecuada, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Francesca Onaggi, psicóloga, hablándonos de la adolescencia, que es una etapa bastante difícil, pero lo importante es que usted como padre converse, observe a sus hijos, no entre en confrontaciones porque es lo peor que se puede hacer en ese momento, y si necesita ayuda, pídala. Ayuda profesional siempre es buena y necesaria, no tiene por qué sentir temor o vergüenza de solicitarla.